Bienvenido a la continuación de esta serie de reflexiones sobre la salud pública y la educación. Estamos en medio de un gran debate, de un debate caliente frente a la reforma propuesta por el presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho sobre la reforma que ellos han propuesto que requiere el sistema de salud de Colombia. Comparando un poco con lo que se vivió hace 30 años, mmm, si mal no recuerdo, la, el debate en el Congreso tardó no más de 6, 7 meses, puesto que el gobierno del presidente Gaviria ya estaba terminando, estaba en su último año. No recuerdo que el solo proyecto de reforma de la seguridad social, el proyecto, desatara tal cantidad de debates, de acusaciones ideologizantes. Nadie acusaba a Gaviria de estar ideologizado. Quisiera que levantara la mano la primera persona que usa el cerebro y que además reclame que no está ideologizado, es decir, como que no es capaz de producir ideas, adoptar ideas y funcionar de acuerdo a algunas ideas. Pero eso es una muestra de la mediocridad del debate. Y eso ha hecho que se politice. Y lo que se politiza se fragmenta, genera controversia no productiva y en muchos casos se polariza. Y de esa polarización no hay síntesis, no hay diálogo, no hay creatividad. Nada útil sale de la polaridad bruta, mecánica. Entonces estamos en un momento en el que desafortunadamente el debate sobre la reforma no engrandece a los que pertenecemos de manera natural al sector salud. Y se ha desperdiciado este tiempo para conversar sobre lo técnico, lo que debería ser el sistema de salud. Hoy quiero referirme a un punto que se ha mencionado bastante en las presentaciones que ha hecho tanto el presidente como la ministra en cuanto a lo esencial de la reforma que ellos plantean o los puntos fundamentales. Y es el de la atención primaria en salud. Y específicamente me quiero referir a la declaración de Alma-Ata, que es una ciudad que queda en la actual República Independiente de Kazajistán, que en 1973 pertenecía a la Unión Soviética. Y en esa ciudad, Alma-Ata, se hizo la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en Salud. Y este es el punto al cual me quiero referir. Atención primaria en salud. Si usted hace algún cálculo rápido, pues se dará cuenta inmediatamente que esa conferencia tuvo lugar hace 50 años. 50 años hace que una conferencia internacional a la cual participaron todos los países del mundo. Creo que Estados Unidos participó como observador. Entre otras cosas, creo que fue Edward Kennedy. En algunas de las fotos aparece él ahí como observador. Esa conferencia entonces sucedió hace 50 años en la que esos ministros y sus equipos coincidieron en que
la atención primaria en salud debería ser la práctica fundamental de los sistemas de salud, la más divulgada, la más ampliamente desarrollada para lograr una meta que ellos mismos plantearon como salud para todos en el año 2000. En ese momento faltaban 27 años para llegar al año 2000. Luego, no era un optimismo iluso, no era un optimismo sin fundamento. El mundo, si bien estaba dividido por la Guerra Fría y había habido o estaba a unas pocas semanas, creo, de la gran primera crisis del petróleo en el año 73, el presidente Nixon renunciaría al año siguiente. A pesar de esos obstáculos desde el punto de vista de la realidad, estas personas de la Conferencia Internacional de Atención Primaria en Salud consideraron que era un logro alcanzable, salud para todos en el año 2000, siempre y cuando los gobiernos se concentraran en desarrollar todo lo relacionado con la atención primaria en salud. Si comparamos y nos ubicamos en el año de hoy, 2023, y miramos 27 años adelante, que fue lo que hicieron estas personas en 1973, nos da el año 2050. Difícilmente encontraría yo un congreso mundial que hablara con tanto optimismo de una meta que para ellos era alcanzable y que entre otras cosas ningún país logró, excepto, según la Organización Panamericana de la Salud, Cuba. Cuba sí logró la meta de salud para todos en el año 2000. Eso lo tengo documentado en la traducción de mi tesis de salud pública que se llama Cuba, la cultura de la salud. Entonces, si nos paramos hoy en el 2023 y miramos 27 años adelante, nos encontramos con que estamos refiriéndonos al año 2050. Creo que las conferencias mundiales más destacadas, por ejemplo las del medio ambiente, la sostenibilidad, en vez de mencionar metas tan optimistas, mencionan metas muy pesimistas. ¿Sí? Estamos frente a dos horizontes en el que hace 50 años la meta era muy positiva, muy optimista, y ahora, frente a la misma información que tenemos, incluso hoy mejor información, nos planteamos es que ya ni siquiera salud para todos en el año 2050. Nadie se atrevería a señalar una meta de esas, ni siquiera en broma. A lo sumo, esperamos que las naciones, sus líderes especialmente, políticos, de desarrollo económico, de desarrollo social y obviamente el desarrollo ambiental, logren diseñar o establecer algunas políticas para que las condiciones naturales de la vida no se sigan deteriorando a un punto en este momento inimaginable. Luego pensemos entonces que la atención primaria en salud es un asunto fundamental de los sistemas de salud, puesto que la mayoría no lo han ejecutado o no lo han ejecutado en la medida en que Alma-Ata, la conferencia de Alma-Ata lo sugirió. Y quiero mencionar desde ya un aspecto supremamente
revelador del por qué esa sugerencia o esa práctica o esa estrategia, si usted quiere llamarla también, de atención primaria en salud no se aplicó. Y quiero hacer un paralelo muy rápido. En 1973, cuando Alma Ata declara la atención primaria en salud como una práctica para reducir las desigualdades en salud entre los países ricos y pobres y dentro de los países, establece una serie de prácticas también, porque las políticas no se ejecutan solas. Resulta que si usted es un estudiante de medicina o de odontología o de enfermería o de alguna de las profesiones de la salud, yo le pregunto a usted cuántos semestres ve de atención primaria en salud. Yo le pregunto, ¿usted se siente capacitado, formado, con técnicas propias, precisas de atención primaria en salud? ¿Usted se sentiría un especialista en atención primaria en salud? Es obvio que si Alma Ata planteó que para lograr la meta de salud para todos en el año 2000 se requería aplicar masivamente en todos los países la atención primaria en salud, pues es obvio que había que formar a los profesionales de la salud en atención primaria en salud, sino ¿cómo se logra? Esto no se logra poniendo centros de atención primaria en salud. ¿No? Es obvio que las paredes y los techos y las cruces que señalan centro médico son las que sirven para crear una atención primaria en salud. No, es el profesional que está adentro prestando un servicio a un grupo social. El paralelo lo hago con la crisis del petróleo que mencioné hace un momento. El precio del barril del petróleo creo que pasó de 3 o 4 dólares a 12 dólares en pocas semanas, en 1973. Muy rápidamente, ¿qué pensaron la industria automotriz? Pues que ya no podían seguir construyendo, fabricando y vendiendo carros con motores inmensos que consumían cantidad de gasolina muy fuertes, sí, muy grandes, muy atractivos para las familias, para las personas, pero que ya nadie iba a querer comprar un carro que prácticamente le consumía en términos de su presupuesto para la gasolina 3 o 4 veces más. Pero ¿usted cree que simplemente la industria automotriz se quedó diciendo eso y repitiéndolo por 50 años, que necesitamos carros más eficientes y que después de 50 años todavía estén discutiéndolo y planteando y trazando políticas? No, de manera inmediata hablaron con las universidades, con las facultades de ingeniería. Seguramente se invirtieron recursos en diferentes países. Sabemos el caso de Japón con sus grandes fábricas principales, Toyota, Nissan, etcétera, que rápidamente conquistaron el mercado de Estados Unidos con carros eficientes, más pequeños, compactos. Incluso recuerdo que Honda tuvo una carrocería para Estados Unidos un poco más grande, para Europa un poco más reducida y para Japón otro tamaño, pero en esencia motores más eficientes. ¿Qué quiere decir? Que formaron ingenieros, los contrataron en las fábricas y con ese aprendizaje ya entrando al mercado con carros más eficientes, a la vuelta de 50 años tenemos carros híbridos, eléctricos, prácticamente una industria nueva a partir de una crisis energética y producida por el embargo de los países árabes a Occidente. Eso no hicieron los países, no hicieron las facultades de las profesiones de la salud. ¿Cómo podemos esperar que sepamos qué es atención primaria en salud si nunca formamos especialistas en atención primaria en salud? Continuaremos la próxima vez. Muchas gracias.